comenzado ya el proceso para integrar el Sistema Nacional Anticorrupción, la mayor batería de leyes y reformas para atacar a este mal que comienza a ponerse en marcha con la integración de notables que deben de elegir al Comité Ciudadano que va a encabezar y coordinar este sistema. Pero mientras esto sucede, al mismo tiempo crece la alarma social precisamente por casos de corrupción, con denuncias, por ejemplo, contra el gobernador de Veracruz, que presuntamente ha huido o está siendo perseguido por la justicia. Al menos eso es lo que indican algunas de las informaciones, por ejemplo, que han trascendido de la PGR con la petición de alerta roja para que sea localizado ahí donde se encuentre por la Interpol. Pero no es el único caso, está también el gobernador Padres, que también se encuentra huido o fugado después de haber recibido denuncias fuertes de corrupción durante su gestión. Son las dos caras que estamos viviendo en este momento respecto de una de las principales preocupaciones de los mexicanos. Soy José Buendía, muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Acompáñenme a ver unos datos de contexto para venir aquí a nuestro foro a hablar con especialistas de la sociedad civil en la materia y también con un ex candidato a la Fiscalía Nacional Anticorrupción. Venimos un momento, no se vaya, acompáñenos. En los últimos meses, la discusión de las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción se ha visto empantanada en las comisiones encargadas de dictaminarlas dentro del Senado de la República. Hace 5 meses venció el plazo constitucional que establecía la publicación de la legislación secundaria del sistema y los legisladores siguen sin ponerse de acuerdo. El objetivo del sistema es ser la instancia de coordinación entre autoridades de todos los órdenes de gobierno para prevenir y combatir la corrupción, además de evidenciar el mal uso del poder y recursos públicos mediante la aprobación de 7 paquetes de legislación secundaria. Del primer paquete de leyes anticorrupción, 5 de 7 son fundamentales para generar mecanismos de fiscalización y rendición de cuentas en todos los órdenes del gobierno del país, entre ellas la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la llamada Ley 3 de 3. Por ahora, el primer paso ya se dio con la toma de protesta de los 9 integrantes de la comisión que tendrá a su cargo la selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. De acuerdo con la Entrevista Nacional de Corrupción y Cultura de Legalidad, así como también de los mexicanos vistos por sí mismos, la corrupción es considerada como uno de los principales problemas que enfrenta el país, seguido por la inseguridad y en tercero el narcotráfico. Posiciones. 1. El presidente de la Cámara de Diputados, el panista Javier Bolaños, consideró ineludible incluir en el presupuesto de egresos de la Federación 2017 recursos para el inicio de operaciones del Sistema Nacional Anticorrupción, con el fin de enfrentar este cáncer que afecta al país y cuya erradicación reclama la sociedad. 2. El presidente del Consejo Mexicano de Negocios, Alejandro Ramírez, señaló que para combatir de forma eficaz la corrupción y la impunidad, uno de los primeros pasos es brindar el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción. Por eso pidió al presidente Enrique Peña Nieto desvincularlo de decisiones políticas. 3. Jacobo García Villarreal, de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, afirmó que uno de los mayores retos para la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción es generar un compromiso político para que la designación de los miembros del Comité Ciudadano, del Secretario de la Función Pública y del Fiscal Anticorrupción sea imparcial, seria y evite que no sea una repartición de cuotas políticas. Arrancamos con opiniones encontradas y hoy desde luego es difícil meternos al tema de la corrupción, no solo porque se ha puesto en marcha el proceso para integrar, para poner en funcionamiento el Sistema Nacional Anticorrupción, sino porque siguen existiendo casos de alarma social, si me permite esta expresión, por ejemplo, como el relacionado con el gobernador con licencia de Veracruz, Javier Duarte, cuyo paradero y situación, el caso parece estar envuelto en lagunas y difícil de determinar, pero por lo pronto nadie sabe dónde está y entiendo
que, según los trascendidos, la PGR lo va a buscar, pero no es el único caso, es también el caso del exgobernador de Sonora, de Padres, y otros casos también escandalosos o con denuncias de corrupción, como el de Quintana Roo. De eso vamos a hablar hoy, nos vamos a meter a este tema, cómo le pega, de qué manera afecta o no la imagen, la puesta en marcha del Sistema Nacional Anticorrupción y qué se puede esperar eventualmente de la mayor batería de leyes anticorrupción que se ha producido en el país con este nuevo sistema. Me da mucho gusto que esté aquí con nosotros Fernanda Abán, investigadora de México contra la corrupción. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernanda, por venir. Y por supuesto, ya ha estado aquí con nosotros y lo recibo con mucho gusto nuevamente. Óscar Arredondo, de Fundar. Hola, José. Muchas gracias por la invitación. Un placer, Óscar. Un placer para mí estar aquí. Y también, qué bueno que nos acompañas, José Fernández de Ceballos. Tú competiste por un lugar en la... no por un lugar, competiste por la Fiscalía cuando se desarrolló... Anticorrupción, cuando se desarrolló ese proceso. Luego parece que va a tener que reponerse porque finalmente no llegó a buen término, no hubo resultados de él. Y desde el 2014, ¿no? Lo viene arrastrando el Congreso, me imagino que sacarán una nueva convocatoria, pero considero que es necesarísimo que para integrar adecuadamente ese sistema nacional anticorrupción, porque ahorita, como lo vemos, es un sistema que está cojo. Falta una pata, la de la represión penal, con un fiscal anticorrupción y con leyes penales que sean adecuadas para sancionar los delitos de corrupción. Si me lo permiten, me gustaría incluso tomar tu entrada para poner sobre la mesa una declaración ayer del aspirante presidencial del PAN, de Margarita Zavala, diciendo, oigan, aquí no se trata de luchar contra la corrupción con venganzas, ni con linchamientos, ni con persecución de gobernadores, sino prevenir la corrupción. ¿Cómo la ves, Fernanda? Pues yo coincido en esa perspectiva. El Sistema Nacional Anticorrupción está diseñado justamente para prevenir, también para sancionar y detectar, pero sobre todo para prevenir que vuelva a pasar cosas como lo que pasó con la Casa Blanca, que pasa con los diferentes gobernadores, no solo el de Veracruz, sino el de Quintana Roo, por ejemplo, cosas como lo que está pasando en Chihuahua y en muchos otros estados, también a nivel municipal y a nivel federal. Entonces no es una persecución, pero sí es un sistema integral que en medida que lo podamos armar de manera coherente, fortalecido, con presupuesto, podemos esperar que pueda prevenir más actos de corrupción. A ver, o sea, me imagino que nadie va a rebatir la necesidad de prevenir, eso ya casi lo doy por descontado, pero sí me preocupa este fraseo, sí. porque pareciera que digamos que el gran tema que está flotando en el aire, por ejemplo, los casos de Duarte, como estamos viendo hoy con su aparente, posible o hipotética huida, es justamente el de la impunidad. Y la única manera de que no haya impunidad es persiguiendo los delitos. Así es. Mira, en principio yo creo que la prevención es una de las tantas aristas de donde se tiene que combatir la corrupción, pero también se tiene que sancionar, también se tiene que perseguir, se tiene que investigar, se tiene que hacer todo un esquema de fiscalización, de control del gasto, de análisis y las consecuencias que de esto se derive, ¿no? Si se deriva de castigar a Duarte, que a muchos nos saciaría esta sed de indignación que tenemos y de venganza que tenemos porque los recursos públicos son de todos y esta es una verdadera burla. Pero ojo, ¿sí es sed de venganza? O sea, lo que hay respecto de Duarte no, es sed de venganza. Es justicia. Ajá. Es justicia, pero veríamos nuestra indignación hecha realidad en un acto de justicia, ¿no? O sea, habría cierta calma, pero eso no buscamos. Lo que buscamos es la rectificación de los hechos que generan la corrupción, que se tapen esos huecos en donde están los mayores riesgos y se resuelva sobre todo el problema, por ejemplo, de la impunidad en la impartición de justicia, de las instancias que son las encargadas de sancionar, que regularmente son dependientes jerárquicos del propio Ejecutivo, que se rompan con estas figuras y que se deje de pensar la corrupción como un fenómeno individualizado en donde vemos peces gordos en la cárcel y veamos la corrupción como un fenómeno sistemático y estructural en donde se rompan con los sistemas de corrupción. O sea, quizá esa es, José, digamos, las dos grandes visiones que hemos tenido desde el gobierno de Fox. Fox ofreció peces gordos, ¿no? Como actos ejemplares de aquí no hay gente que esté fuera de la ley.
Pero Mientras que el sistema nacional más bien sería un asunto sistémico. desde luego, y yo coincido completamente, ¿no? ¿De qué nos sirve tener a Duarte en la cárcel? O sea, si hay leyes que están mal diseñadas y nada más ejemplificativamente, el único delito de corrupción que se sanciona con decomiso es el enriquecimiento ilícito. Pero existen muchos otros que tienen un contenido patrimonial que de nada sirve tener en la cárcel a una persona. Para que efectivamente se mande ese mensaje de que va a haber una sanción, de que no va a quedar impune quien comete un acto de corrupción, se debieran de decomisar esos bienes. Y estos peces gordos, recordemos, completamente de acuerdo, es la punta del iceberg. Ajá. Para llegar a eso, existe toda una estructura criminal que la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, firmada aquí en Mérida, en México, en el 2003, lo considera como un delito determinante del crimen organizado. Realmente se forman estructuras de crimen organizado para poder llegar a estos entramados que van de la mano con el lavado de dinero y todo. Lo idóneo para poder atacar frontalmente a la corrupción y obtener resultados adecuados, pues desde luego que es la prevención. Transparencia Mexicana nos habla que en un año, en México, solo hablando de delitos de soborno, de cohecho, se cometen 200 millones de actos de soborno. Si tomamos en cuenta un censo intermedio del INEGI, actualmente somos cerca de 118 millones de mexicanos, contando bebés, niños, a adultos mayores, a todo mundo. Si nos enfocamos exclusivamente en la sanción, pues ¿quién va a cerrar la puerta de la cárcel? Necesariamente para poder atacar, insisto, a la corrupción se necesita la prevención y desde luego la forma de combatirla desde la sanción tiene que ser con leyes adecuadas y no con una cacería de brujas, no satanizando. Pero uno de los problemas graves que tenemos en el país, digamos, en la relación entre el Estado y los ciudadanos es la falta de confianza en las instituciones. Yo me pregunto si casos como este, en el que hemos visto, por ejemplo, a la PGR no confirmar, por ejemplo, la orden de detención después de que la publicó un diario hace 2 días, mutismo casi de 48 horas. Tampoco ha hecho digamos, un comunicado oficial sobre si se fugó o no se fugó, si está en Veracruz o si está nadando en Boca del Río, lo que sea. ¿Qué efecto tiene eso sobre la confianza en una nueva institución? Porque el Sistema Nacional Anticorrupción, recordémoslo, es una institución del Estado mexicano, no es una ONG, vaya. Así es, el problema y lo que se enfrenta el Sistema Nacional Anticorrupción, que ahorita no está operando, digamos, está en su proceso, va a ser no solo atacar a peces gordos, que es muy importante en términos de señalizar a qué se compromete, pero también de desmantelar las redes de corrupción. Y eso no va a pasar mientras en la Procuraduría, la Fiscalía esté acéfala, no va a pasar mientras no exista un secretario de la Función Pública, no va a pasar mientras no entendamos que el fuero es una figura revocable y pedirle a nuestros legisladores que comiencen todo el proceso de desafuero en este tipo de casos, no solo para el gobernador, sino también para sus funcionarios, porque el gobernador no hizo esto solo, ninguno de los que ha hecho este tipo de casos de corrupción lo ha hecho solo, lo ha hecho en complicidad de privados y de servidores públicos también de alto nivel. Pero mira, en ese punto, y tú me corriges si yo tengo algún error jurídico, pero a ver, tenemos instrumentos como para que, por ejemplo, la PGR hubiera también presentado una solicitud de desafuero en el Congreso, aparte de las 4 que ya estaban ahí metidas, si ese era el obstáculo para poder ir sobre Duarte, después de que la Auditoría Superior de la Federación y el SAT dijeron con toda claridad, incluso recuerdo una declaración de Aristóteles Núñez en su momento diciendo, después de estos desvíos que nosotros estamos detectando, ojalá que sí vaya a la cárcel. ¿Cómo ves? O sea, por recursos legales no faltan para perseguir. Sí, aquí lo que vemos claramente es la PGR como una instancia subordinada del Ejecutivo Federal que pertenece al mismo grupo en el poder, que es el PRI, del gobernador Duarte, en donde vemos una omisión grave, ¿no? Una omisión, una inacción ante investigaciones de auditorías, de la auditoría local en Veracruz, de la auditoría federal, también del SAT, en donde se configura la existencia de 75 empresas fantasmas, desfalcos por más de 35,000 millones de pesos. Era para que en el momento en el que él va a pedir licencia en televisión en un acto público, en ese momento incluso se le detuviera o se le diera una vigilancia estricta a cada uno de los pasos que está dando, ¿no? Hay elementos clarísimos
de responsabilidad y de corrupción que hubieran detonado un actuar distinto de la justicia. Ahora, esperamos que el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción va a estar ya inserto en un mecanismo en donde la instancia sancionatoria o la instancia de investigación, en este caso la PGR, la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, gozará de mucho mayor autonomía, de mucho mayores capacidades para investigar. Más tarde se transformará la PGR en una Fiscalía General de la Nación, en donde definitivamente se romperá esta dependencia jerárquica con el Ejecutivo. También en materia de justicia administrativa tenemos un tribunal, la transformación del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa será un tribunal de justicia administrativa con salas regionales y una sala especial de responsabilidades que también sancionará a los particulares. Entonces sí hay esperanza de que el Sistema Nacional Anticorrupción funcione. Si te resumo rápido y tú me corriges, es la bronca ahorita, o lo que ha dificultado la aplicación de la justicia ha sido la falta de transparencia en ella y la politización. Digamos, también hay una persistencia, se sigue manteniendo un marco jurídico laxo, sumamente discrecional, que es el que estamos combatiendo y que de alguna manera todavía existe una curva de aprendizaje por un lado y una curva de transición para que entren en vigor bien las leyes. Ok, ya tendrías con el sistema las leyes que demanda la lucha contra la corrupción, es suficiente, sobre todo para acabar con lo que señalaba Oscar, la politización de la justicia, porque cuando tú ves que, por ejemplo, una fiscalía no actúa en casi 72 horas, algo está pasando. O alguien tiene, o qué intereses están tocando. Y si además lo comparas con la diligencia con que se ha actuado en otros casos, aunque no había fuero, por ejemplo, en el caso de Elba, pues todavía me llama más la atención. Exactamente. Te dejo sembrada la pregunta. Estamos hablando del Sistema Nacional Anticorrupción que se está apenas poniendo en marcha, en efecto, en el marco de los casos de corrupción, de alarma social que se están generando alrededor de algunos gobiernos de los estados como el de Duarte o el de Padres, ambos en, digamos, ¿cómo lo podemos decir?, en destino no localizado. ¿No? En este país estamos en evadidos de la acción de la justicia. Bueno, no sé, es que no sabemos. No, exactamente. Pero me quedé contigo, José Fernández de Ceballos. Imagínate, él fue candidato a la Fiscalía Nacional, Fiscalía Anticorrupción. Imagínate que tú hubieras llegado a la Fiscalía. ¿Ya cuentas con las leyes suficientes? ¿O habría sido suficiente para que enfrentaras, por ejemplo, para que pudieras prevenir y para que pudieras, en su caso, si fallaran los controles, perseguir y sancionar casos como los que estamos viendo de Duarte o de Padres? Bueno, no abarcaría la sanción, desde luego la prevención y la investigación sí, y en dado caso de que yo hubiera ocupado la Fiscalía Anticorrupción a este momento, pues por supuesto que no se le hubiera dado ninguna oportunidad a Duarte de fugarse. Y espero ¿Cómo que lo también, hubieras evitado? Pues existen diversos mecanismos. Si quieres decimos vigilancia. la probable huida. Para evitar la probable huida, existen diversos mecanismos no invasivos a los derechos fundamentales, están contemplados en el artículo 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Para este sistema penal acusatorio existen pues vigilancias policíacas, existen otros que serían más invasivos a petición de un juez de control teniendo una orden de esa. Pero por ejemplo, la vigilancia policíaca era posible sin generar una orden de Desde luego, como acto de investigación, por supuesto que sí. Una mera vigilancia. Nada invasivo a los derechos fundamentales del ser humano, nada de invadir espiar comunicaciones privadas y demás. Y por eso lo que comentaba, y con la temática que traíamos, era, yo considero que ese Sistema Nacional Anticorrupción, en la parte sancionatoria, digamos que tiene 4 pilares, una mesa con 4 patas, pero le falta una pata. Y considero una pata muy importante. Tiene 3 patas, las administrativas, donde interviene el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación, con facultades claras para determinar responsabilidades y judicializarse en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Pero la parte represiva, la de la sanción penal, le hace falta fundamentalmente para operar ese fiscal anticorrupción, e insisto, una materia penal adecuada y regulada claramente para esos hechos de corrupción. Creo que tiene lagunas que serán objeto de una segunda generación de leyes anticorrupción a efecto de que sea operativo. Bueno, mientras tanto, sigue cojo ese sistema, porque aunque pueden coexistir las sanciones tanto administrativa como la penal, la parte penal es la que evita en muchísimos casos, manda ese mensaje a la sociedad de que el hecho no quedará impune. Y mientras que aquí parece ya por deporte, ¿no? Y
esperémonos a que salgan los otros que se les investiga, el otro Duarte, el de Chihuahua, o Sí. Borge, el de Quintana Roo, y se va a volver ¿qué? Entonces todo mundo va a tener la oportunidad de, pido licencia para defenderme, pero es para una probable huida, pues eso se vuelve gravísimo, ¿no? Sí, porque ahí empiezas a percibir unos modus operandis, ¿no? Conductas repetidas. ¿Cómo ves? Bueno, yo un poco contribuyendo con la discusión, creo que hay algo que no se ha mencionado aquí y un poco lo tocamos tangencialmente, que es la confianza del público. Lo que sí tenemos por primera vez con este sistema anticorrupción es digamos, la democratización del sistema, un órgano de vigilancia que coordinará y que, digamos, coadyuvará a diseñar las políticas, a implementar, trabajará de la mano con el fiscal a través del Comité de Participación Ciudadana, que ahorita el Senado ya va más avanzado en ese tema, y creo que por ese lado los ciudadanos podrán tener un poco más de confianza, pero sí, definitivamente está en riesgo de cómo se percibe este Sistema Nacional Anticorrupción, dependiendo de lo que haga ahorita las instituciones del Estado. Ahí hay dos cosas que me preocupan en relación con lo que dice Fernanda, y es, a ver, una, la forma como se va a elegir esta vez el fiscal anticorrupción, que puede ser un puesto de 2 años en lo que se nombra a el nuevo fiscal general de la República, que sería el que, como decíamos en el corte, en su caso lo designaría. Y eso te dará todavía 2 años. Y el otro tema, si quieren ahorita vamos a abundar sobre él, pero es la experiencia de Monterrey y de Nuevo León. Digo, sin Sistema Nacional Anticorrupción, la principal limitación que está enfrentando el fiscal anticorrupción allá en la investigación, otro gobernador de Rodrigo Medina, es la falta de capacidad y desarrollo de cualidades de los investigadores para poder armar como Ministerio Público la investigación probatoria. Sí, definitivamente. El Sistema Nacional Anticorrupción es una instancia de coordinación de autoridades, en donde hay 7 autoridades, y una de ellas es la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción. Dentro de estas 7 autoridades todavía no existe un secretario de la Función Pública, que ese ya lo debió haber nombrado el presidente desde julio, y ahí hay una omisión grave que teníamos que señalar. Pero están esperando, también nos falta para conocer primero cómo va a ser cómo va a quedar ¿no? el Consejo. Sí. Yo tal vez, falta un Consejo de Participación Ciudadana que ya inició un proceso de nombramiento de cuál va a ser el comité selectivo de este Consejo de Participación Ciudadana. Ese ya está. Ese ya está, entonces ya se emitirán las bases y empezará a correr esto. Y falta este fiscal especial de combate a la corrupción. Y sí tiene que ser este fiscal especial de combate a la corrupción una pieza muy clave, fundamental en la lucha anticorrupción, porque en él van a recaer la mayoría de las denuncias, de las investigaciones, y él tiene que generar las pruebas, tiene que generar todos los elementos que justifiquen la aprehensión o las acciones que este fiscal haga contra la corrupción. Entonces necesita pensarse un diseño institucional muy importante, porque actualmente la PGR combate a la corrupción con un grupo de menos de 50 personas en todo el país, es bajísimo y es sumamente limitada su capacidad. O sea, requiere una estructura institucional en donde tenga una unidad de servicios periciales que sepa de lavado de dinero, que sepa de operaciones a nivel estatal, a nivel federal, de triangulaciones financieras, de todos los delitos que tienen que ver con servidores públicos, de delitos relacionados con crimen organizado y servidores públicos. Mira, de hecho, se necesita muchísimo. De hecho, veamos el caso Duarte, cuáles han sido las piezas fundamentales. La investigación periodística que hizo Animal Político para revelar las empresas fantasmas a donde estaría desviando los recursos de la PGR, aunque anda haciendo mutis. Exactamente. Digamos que ahí está, la parte coja hoy del caso Duarte. Exacto. Es la Fiscalía. Necesariamente. Y vas a tener una fiscalía en ese nuevo Sistema Nacional Anticorrupción elegida por los partidos para los próximos 2 años. Que considero también que, no sé, los tiempos están cambiando, ¿no? Sí, desde luego lo va a votar el Senado, lo va a elegir representantes de partidos políticos, pero considero que ese fiscal, si no tiene el respaldo de la sociedad civil organizada,
va a estar muy en entredicho su legitimidad. Y yo creo que México ya no está para voy a poner un fiscal a modo, o actuando, volviendo al caso de Duarte, o el de Quintana Roo, o el de Chihuahua, mando mi paquete de impunidad y ya pongo a mi fiscal a modo, y como un símil podemos señalar, aunque con otras funciones, un Virgilio Andrade, de que te pongo exprofeso para que me investigues, me cubras la espalda y después tener legitimado todo lo que hice. Yo creo que la elección de ese fiscal anticorrupción, que es una tarea fundamentalísima y necesarísima, tiene que ser una persona pues con capacidad, conocimiento, que pueda generar esos acuerdos interinstitucionales que son fundamentales, con demás dependencias, el SAT, la Comisión Nacional Bancaria de Valores, la ASEIDO para los delitos que tienen relación con el crimen organizado, que por desgracia son bastantes, y sobre todo, insisto, la transparencia con la que actúe y la legitimidad que le dé la sociedad civil organizada. Es que, a ver, ahí hay un punto de conflicto interesante, Fernando, y es, a ver, la sociedad civil está comprometiendo aquí parte de su capital político, ya fueron elegidos 5, ¿no? 9. 9 en la comisión de selección. 9 que van a seleccionar a los 5 que finalmente quedan en el Consejo, que es como una especie de órgano que coordinará todas las piezas de este sistema tan complejo. Pero pues, desde luego no tiene injerencia sobre el fiscal. Y a ver, ¿qué pasa? No, porque el fiscal finalmente depende de la pelea. Lo pone por otro Para lado. investigar y perseguir los delitos, no. Pero el fiscal es parte de ese sistema nacional anticorrupción, es una de esas 7 autoridades junto a ese comité de participación ciudadana, ¿no? De acuerdo. ¿Encargado de qué? De prevenir, identificar y sancionar actos de corrupción. O sea, en conjunto van a coordinar a la federación, estados y municipios en el combate a la Y un corrupción. poco lo que dice José es muy importante, porque la corrupción como fenómeno y como fenómeno conductual se adapta a cualquier marco jurídico, a cualquier tratar de regular la corrupción. Es como la polilla, se mete por cualquier. Entonces, tú necesitas, así es, entonces tú lo que necesitas es un mecanismo institucional que también vaya creando políticas de manera flexible y de manera constante y dinámica, y por eso hay un Sistema Nacional Anticorrupción en donde las autoridades están trabajando de manera conjunta. Es decir, sí puede ser que las decisiones que se tomen en el seno del comité coordinador afecten directamente las acciones que determine el fiscal anticorrupción, pero también la Auditoría Superior de la Federación. También se pueden atender todas las denuncias ciudadanas y canalizar directamente a distintas áreas del sistema. O sea, lo que sí vemos es un sistema que se convierte en una posición del gobierno y de la sociedad civil y de la población, que da la cara a la corrupción en un terreno en el que también se puede adaptar a las circunstancias, ¿no? O sea, porque puede emitir políticas, habrá un secretariado ejecutivo en donde se aterricen las decisiones y haya una plataforma digital en donde se crucen todos los sistemas y todo el mundo pueda hacer uso de a ver qué está pasando en los órganos de control. No sé si estén de acuerdo, pero todas esas piezas tendrán que estar, digamos, enfocadas a un asunto que me parece primordial para combatir la corrupción en este país. Voy a tener que hacer un corte comercial, pero dejo la pregunta en la mesa y es, quizá una de las cosas que más nos han hecho daño en la impartición de justicia y la impunidad es, digamos, la judicialización de la política y al mismo tiempo el utilizar la política para resolver o no, castigar o premiar o no casos judiciales, quizá como los que estamos viendo en estos días de alarma social en los estados. Estamos analizando las expectativas del Sistema Nacional Anticorrupción a la luz o en el marco de los escándalos que hoy estamos viviendo, sobre todo en los estados. A propósito, usted sabe bien, de Javier Duarte, presumiblemente fugado de la justicia. Fernanda, ¿cómo ves? Yo creo que me despedí antes de irme al corte diciendo, sí parece que hay una bronca severa, digamos, que ha sido un lastre en la impartición de justicia y en la lucha contra la impunidad, y es, digamos, la utilización de las fiscalías, del Ministerio Público, incluso hasta del Poder Judicial, con criterios políticos. Porque, digamos, se está utilizando la justicia para premiar y castigar. Yo veo dos aristas aquí muy interesantes. La primera es la corrupción dentro del sistema judicial, que no permite avanzar, que no permite tener una acción coordinada con el Ministerio Público y la Procuraduría. Y por otro lado, el tema del fuero, que hemos debatido mucho en diferentes lados. ¿Qué pasa con el fuero? En términos de, tiene que haber voluntad política para quitarlo. Y la otra es, el fuero parece ser una licencia para delinquir.
pero en realidad podemos argumentar que está ahí también para proteger, no sé, la libertad de expresión o alguna de las funciones que tiene propias un cargo. Es decir, sí existe una parte en la que la autoridad judicial no está actuando o la Procuraduría no está actuando a raíz de que el fuero lo tenemos con una figura que usamos de último recurso. Si uno revisa cuántos fueros ha habido en los últimos años, contados con las manos lo podemos tener, y es un castigo político. Pero digamos que el Sistema Nacional Anticorrupción también tendría que chocar con temas como el fuero si este no es modificado. Y ahí está el caso precisamente de Duarte. Hay, digamos, solicitudes de juicio político desde 2015, hay 4. Sí. Y todavía, como decía al principio del programa, si lo que quería la PGR era investigar y si además tenía que generar una orden de aprehensión y tenía que quitar el fuero, podría haber metido una iniciativa en el Congreso. Todos los partidos, después de que pidió licencia, el PAN, el PRD, todos haciendo exclamaciones profundísimas sobre que no se vaya, que vigílenlo. A ver, ninguno lo vi demasiado interesado en presionar al PRI por la votación del fuero en la Cámara de Diputados. Yo creo que Duarte no actúa de manera criminal porque tiene fuero y que esto le representa una patente de corso. O sea, yo creo que actúa de manera criminal porque tiene el control de todas las instituciones del Estado, fenómeno que sucede en todos los estados de la República, en donde el gobernador se convierte en una especie de virrey, en donde tiene el control de las instancias de impartición de justicia, de los entes autónomos del Estado, de los entes fiscalizadores, de los órganos de control, tiene el control absoluto de los legislativos, todos forman parte del mismo grupo de poder. Entonces no se trata de un fenómeno de fuero, sino un fenómeno de captura del Estado, en donde todo queda en manos de un mismo grupo y entonces no hay quien haga señalizaciones, quien haga investigaciones. Hasta ahorita, cuando ya Duarte está más que quemado, entonces la auditoría estatal empieza a decir, sí, yo detecté irregularidades, y se empiezan a voltear en su contra, porque obviamente todo el mundo tiene que sobrevivir. Pero cuando el gobernador tiene el absoluto control del Estado, lo que vemos es un fenómeno de cooptación, y es un fenómeno de cooptación en donde la corrupción se vuelve sistemática, en donde incluso puede haber personas que señalen que todos son corruptos y que no hay quien se atreva a lanzar una primera piedra o a decir que la corrupción es cultural, porque es una estructura. Esa bronca, ¿cómo lo resuelve el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción? Muy desafortunada también la expresión de que la corrupción es cultural, ¿no? Pero nada más antes de eso yo quisiera hacer una acotación porque discrepo, ¿no? En cuanto al fuero. Yo creo que el fuero es una figura anacrónica en México. Realmente en sus orígenes, pensemos en una época posrevolucionaria donde estos generales que sobreviven se están matando unos a otros, una democracia embrionaria donde cualquiera que hable le pegan un plomazo y ahí se acabó. Desde luego ahí se protege la libertad de expresión, diversos derechos fundamentales, ver de hacer crecer, insisto, esa democracia que iban haciendo, ¿no? Pero actualmente, ¿el fuero para qué sirve? Absolutamente para nada, exclusivamente para obstaculizar. Tratos de excepción. Exactamente. Yo sí considero que es una patente de corso, considero que en la Constitución General de la República debe de derogarse la figura del fuero, porque no se ha entendido más que para obstaculizar, insisto, desde la persecución, porque aunque tendría facultades un fiscal para perseguir el delito, no judicializarlo hasta que existiera esa declaratoria de procedencia, aunque tienen facultades todos los partidos políticos para poder iniciar ese desafuero, pedir esa declaratoria de procedencia al Congreso, según sea funcionario federal o local, los que protege, realmente vemos que el fuero exclusivamente ha servido para eso, para actuar con una especie de patente, con una especie de solapamiento al amparo de la Constitución General, de decir que se llega a este absurdo. Incluso hoy, si en este momento se diéramos con el paradero de Javier Duarte y se le detuviera, pues no se le podía prender porque continúa con fuero, con todo y la licencia que tiene. Pero incluso lo pueden buscar internacionalmente. Si no hay una orden de aprehensión que no se puede girar porque tiene fuero, o sea, yo no estoy entendiendo bien este proceso, ¿eh? A ver, vea lo que caemos. Y si llegamos a un punto de eso, vamos a seguir por esa línea. Si llegáramos a eso, dictarle un orden de aprehensión a una persona que tiene fuero y se cumplimenta la orden de aprehensión, se está violando el debido proceso. ¿Qué pretendemos con eso? ¿Llegar, condenarlo para qué? Para que después... Exactamente. Pero no sería el primer funcionario o el primer gobernador al que le aplicamos un desafuero. Pero no es por cantidad. Aquí tenemos que respetar los derechos fundamentales. O sea, en este momento es un gobernador con licencia y hasta donde yo entiendo un gobernador con licencia tiene fuero. Sí, pero yo creo que insisto que es un pero... problema de control
control del Estado, de cooptación del Estado y de control de las instituciones, porque los procesos de desaforar existen. Se vuelve un problema sistémico. Lo echa a Pues ahí andar. está. Ahora, pero ¿Por es qué no otro se echa a andar? problema. Porque falta la voluntad y falta la voluntad política. Exacto. El problema no es que lleguemos al fuero, es que no llegamos a un proceso antes, no llegamos a que dentro de las instituciones, tanto estatales como federales, decidamos interponer una denuncia y que el Ministerio Público presente ante la Cámara de Diputados un proceso. Pero ¿qué de- pasa cuando bueno, los congresos locales que decíamos los tienen cooptados? Por ejemplo, si no ver, hubiera habido ese- este escándalo, le hubieran aprobado a Javier Duarte en Veracruz su paquete de impunidad. Sus paquetes. Tengo que hacer un corte comercial rápido y regresamos justo Perfecto. cómo se articula el Sistema Nacional Anticorrupción con las soberanías de los estados y el federalismo, ¿no? Que no nos queda claro. El Sistema Nacional Anticorrupción y cómo va a operar con el federalismo y las soberanías de los estados. Estamos hablando con Óscar Arredondo de Fundar, con José Fernández de Ceballos, ex candidato a la Fiscalía Anticorrupción, y con Fernanda Abán. Me quedé contigo. Pues mira, Me quedé contigo con ese tema que no está. ¿Eh? lo que sigue a ver es sí, los estados tendrán soberanía y de hecho uno de los mandatos de la reforma constitucional del Sistema Nacional Anticorrupción es que ellos tendrán que replicar exactamente el sistema, este modelo de un comité coordinador, un comité de participación ciudadana y una secretaría ejecutiva junto con las dependencias a nivel estatal. Y eso tendrán que hacerlo para julio. Es decir, vamos un Julio poco del atrasados. 17. Un poco, sí, julio del 17. O sea, el Estado de México, por ejemplo, que tiene proceso electoral, ¿tú crees que le va a dar Imagínate. tiempo? No, por supuesto que no. Ah. Aunque hay estados, algunos, que han avanzado de manera importante. Ahora, esto quiere decir coordinar a todos los municipios y a todas las instancias de los estados, lo cual va a ser un reto muy complicado que veremos durante el próximo año. Digamos, la parte benéfica de esto es que por primera vez en toda la historia de México vamos a tener políticas que de verdad van a ser coordinadas. Un método, por ejemplo, hablaba de la Plataforma Digital Nacional, en el que la información va a fluir de manera mucho más expedita y esto nos ayudará en casos como los que tenemos ahorita en la mesa. De manera que cuando se detecte una irregularidad tengan la obligación de denunciarlo a nivel del Sistema Nacional Anticorrupción y entonces se procederá conducentemente. Óscar, ¿cómo ves tú ese vínculo? Porque digamos que está bien la réplica del modelo a nivel estatal, pero en el contexto, digamos, del control y de la debilidad de las organizaciones de la sociedad civil a nivel local, digamos que el reto es distinto al federal. Sí, el reto es muy grande. Yo creo que sí necesitamos una sociedad civil mucho más robusta, sobre todo en los estados de la República, donde es bastante incipiente. Pero me parece que la garantía de participación que existe en este Sistema Nacional Anticorrupción está en el Consejo de Participación Ciudadana, que es la primera vez que nuestra Constitución y las leyes secundarias le dan vida a un grupo de ciudadanos que articulan la demanda de la sociedad y la exigencia de rendición de cuentas con mecanismos que sí se prevén de fiscalización, de auditoría social, de control de los recursos públicos, en donde el servidor público tendrá que dar la cara a la demanda ciudadana y tenemos como un grupo que protege y que articula al ciudadano en todo el país. Ahorita el Comité de Participación Ciudadana está el proceso a nivel federal, pero cada estado tendrá el suyo y lo importante, o lo más importante de todo el sistema es proteger sus designaciones, proteger que este comité verdaderamente sea ciudadano, porque si esto no funciona va a ser un fracaso rotundo. Creo que lo más difícil de administrar dentro del Sistema Nacional Anticorrupción son las expectativas que tenemos, ¿no? No, bueno, pues de es que se vaya a vendió funcionar o que a ver, no vaya pero a funcionar. no es nuevo en este país. Las leyes siempre se han vendido como casi varitas mágicas que son capaces de resolver todo. Pero vamos, si quieres, hacia conclusiones, cerrando, yo te diría, sí, después de todo lo que se ha dicho, ¿crees que ya funcionando todo el sistema y de manera adecuada, como acaba de decir Óscar, qué tan alta es la probabilidad de que se hayan evitado casos como el de Veracruz o el de Chihuahua o el de Nuevo León y en caso que no fuera así, incluso de perseguir y a los responsables? Yo creo que el Sistema Nacional Anticorrupción, tal cual como lo señala la Constitución, es un organismo coordinador de los 3 órdenes de gobierno para prevenir, identificar y sancionar actos de corrupción. Se ha generado una expectativa gigantesca de que ahora sí, con el Sistema Nacional Anticorrupción, con nuestras leyes secundarias, ya no va a haber corrupción. Ajá. Pues desde luego que no.
Mientras que no nos unamos en una única y decidida voluntad de hacerle frente a este grave mal, pues los resultados no van a ser los óptimos. Hablan de falta de voluntad política para actuar en contra de esto, pero falta de voluntad ciudadana, falta de cultura de denuncia y de la legalidad, la pérdida de valores cívicos y políticos que por desgracia se han perdido, donde parece ser que aquí se beneficia el tener y no el bien tener o el bien hacer. Es llegar a un puesto, utilizarlo como... Tu mensaje sería moderen expectativas. Voy contigo, Fernando. ¿Te vas a quedar sin chamba? No, yo Porque creo... si ya no hay corrupción, ustedes no... Yo no creo que tienen- van a ¿Para qué seguir. queremos México contra la corrupción? No, en Mexicanos contra la corrupción y la impunidad creemos que este es un gran paso, pero que van a seguir otro tipo de legislaciones que van a robustecer el sistema. Es cierto, falta mucha voluntad política, falta participación ciudadana, pero habrá mucha legislación que podrá complementar y fortalecer este sistema. Y la verdad, yo creo que tenemos que tener esperanza, que es lo único que nos queda. O sea, por un lado moderar las expectativas y por otro lado no perder las esperanzas. Tú traes el desempate. Yo traigo el desempate. Yo la verdad es que lo que creo es que tenemos que generar en la gente una conciencia de que lo público es de todos y que cuando se pierde un peso público nos lo están quitando a todos. Como si te subes al pecero y uno se sube por la puerta de atrás y dice, me pasa 5 pesos, voy a bajar en tal lugar. La moneda pasa hasta adelante y luego el cambio pasa hasta atrás. Nadie se lo queda. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe que ese es un colectivo, que es para el bien de todos, que no, nadie tiene la ocurrencia de robárselo. Eso es lo que queremos, que nuestro dinero, que nadie tenga la ocurrencia de llevarse lo que es para un bien colectivo, para un bien de todos, ¿no? Es un ejemplo igual un poco absurdo, pero a nadie se le ocurre robarse lo que va en cadena O sea y que, lo que a es ver, para todos, sí ¿no? implica un cambio de prácticas y de... Así es, y- queremos y- que la gente ¿eh? repudie la corrupción. Necesariamente un cambio de prácticas en prevención, en educación, porque si no, no se van a obtener los resultados esperados. Y eso que digo, moderar expectativas, sí, pero también con esa esperanza, porque es un grandísimo paso el que se está dando, se está avanzando enormemente, pero recordando también que vivimos en un Estado de Derecho y no tiene que ser un sistema ni para satanizar, ni para perseguir, ni para obstaculizar, amparados en que se está persiguiendo un hecho de corrupción. Es Los que, a ver, delitos tenemos que estar al imperio de la ley. Es que vaya, digamos que el nivel de contraste es enorme. Si por ejemplo lo pones en el plano de cuál es hoy uno de los principales señalamientos, por ejemplo, de las calificadoras de deuda, Standard & Poor's, en relación con el país, diciendo el problema de México no es económico, el problema de México está siendo sobre todo político por la falta de aplicación de la ley. Al mismo tiempo que estamos diciéndole al mundo, como lo hemos hecho en otras ocasiones, tenemos ya un paquete legal extraordinario para entrarle al tema. Pues estas son herramientas. El chiste de cualquier herramienta es que se use. Y es cierto, esto es un tema que nos resta competitividad, que nos resta inversión extranjera, que nos resta seguridad, que nos resta vidas. Desarrollo, La corrupción confianza. roba vidas, roba confianza, roba dinero. Pero tenemos las herramientas y vamos a generar más. Ahora hay que pedirle a nuestra clase política que las utilice. Entonces eso es todo lo que roba, no solamente la corrupción, sino los casos particulares como el de Duarte. Por lo menos Duarte de acuerdo con las denuncias. afecta gravemente los derechos humanos. O sea, el dinero que se roban del seguro popular, gente que va a morir porque no tiene atención de salud, es un crimen grave. La corrupción afecta más a las personas que menos tienen y ahí donde menos posibilidades de transparencia y rendición de cuentas tiene la gente de exigir, es donde más afecta la corrupción y tendremos que por la sociedad y por el bien de la población combatirla con efectividad. Bueno, pues vamos a seguir de cerca tanto la puesta en marcha del Sistema Nacional Anticorrupción, también el entuerto de silencios y lagunas legales que hoy está alrededor del caso Duarte, que no puede verse como un asunto aislado, que sigue siendo un asunto hoy paradigmático por la alarma social que ha alcanzado respecto de las expectativas o las esperanzas justo de entrarle a este tema que es quizá uno de los que más preocupan a la sociedad mexicana. José Fernández, de verdad, José Fernández de Ceballos, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en Opiniones Encontradas. Gracias a ti y a todo tu auditorio. Un placer haberte tenido. ¿Vas a volver a competir? Sí, por supuesto, todo lo que yo pueda servir a mi país, desde luego ahí estaré. Si en esta ¿Es materia en tratado automático de los que especializarme? participaron en el proceso para la selección del fiscal entran directamente o no? No lo sé, hay un hermetismo completo, no se ha ¿Todavía no hay mencionado bases nada. para esta Nada. nueva convocatoria? Me imagino que sí, porque, insisto, si estamos en un Estado de Derecho, se tendrán que dejar a salvo los derechos de los candidatos que participan, pero realmente no lo sé. Porque a ustedes, ¿qué les dijeron simplemente? ¿El proceso no va a seguir?
no, de hecho no nos dijeron nada. Publicaron que no estaban, el Senado no lo obligaba en sus tiempos. O sea, un poco lo cancelaron, lo lograron desierto. Tal cual. Tal cual. Fernanda Abán, muchísimas gracias, investigadora de Mexicanos contra la Corrupción. Y muchísimas gracias, como siempre, Óscar Arredondo. Muchas gracias. Un placer por haberlos compartir tenido la a los mesa. tres. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.